A former New Orleans police officer convicted of a 1995 triple murder at a Vietnamese restaurant in New Orleans East was back in Orleans Parish Criminal Court Wednesday as a judge weighs whether her latest legal challenge can move forward. Antoinette Frank filed a new post-conviction relief petition in 2024, about 15 years after her previous filing in the case involving the murders of the restaurant owner's 2 children and a fellow NOPD officer. Frank worked off-duty detail at the restaurant and knew all 3 victims. The Louisiana Supreme Court ordered a hearing on one narrow question, whether that long delay has caused material prejudice to the state. Prosecutors argue the passage of time has made it difficult to respond to Frank's claims, saying key witnesses have died, records have been lost, and some evidence was destroyed in Hurricane Katrina. En la sala del Tribunal del Distrito de Orleans, el 20 de octubre de 1995, el juez Frank Morel pronunció 4 palabras que sellaron un destino: pena de muerte por inyección letal. La mujer que acababa de recibir esa sentencia era una agente de policía. Llevaba una placa. Había jurado proteger a esa ciudad. Y utilizó esa misma placa para entrar a un restaurante y asesinar a 3 personas, entre ellas a su propio compañero. Al jurado le bastaron apenas 22 minutos para declararla culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. Pero hay un detalle que hace esta historia aún más difícil de creer. Cuando las unidades de apoyo llegaron a la escena del crimen, la noche del 4 de marzo de 1995, Antoinette Frank ya estaba afuera, con el uniforme puesto, comportándose como si no tuviera absolutamente nada que ver con lo que acababa de ocurrir dentro del restaurante. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar cómo el sistema le falló a esta ciudad, no una, sino una y otra vez. Hoy, Antoinette Frank sigue siendo la única mujer condenada a muerte en Luisiana. 30 años después, continúa luchando para evitar su ejecución. Mientras tanto, 3 familias siguen esperando que la justicia llegue a su fin. Y cuando esta historia termine, entenderás exactamente por qué esa placa jamás debió haber estado en sus manos. Bienvenido a The Execution Archive. Cada detalle que escucharás hoy proviene directamente de expedientes judiciales, testimonios presentados durante el juicio y hallazgos oficiales de la investigación. No hay suposiciones, no hay ficción, solo los hechos y la forma en que el sistema respondió a ellos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campana, porque este caso es mucho más profundo de lo que parece, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Pero antes de llegar al crimen, primero debes conocer a las personas que perdieron la vida. Ronald Ronnie Williams II creció en New Orleans East, estudió en Brother Martin High School y terminó casándose con Mary Boris, su novia desde la preparatoria, cuya familia vivía justo frente a la casa donde él pasó su infancia. En 1992, ingresó al Departamento de Policía de Nueva Orleans. Eligió servir a su ciudad. Eligió portar esa placa. Para marzo de 1995 tenía 25 años y era padre de 2 niños. Christopher tenía 6 años. Patrick acababa de nacer apenas una semana antes de la noche que cambiaría todo para siempre. Para ganar un dinero extra y mantener a su creciente familia, Ronnie trabajaba como guardia de seguridad en un restaurante local durante sus horas libres. Cumplía con su trabajo, confiaba en las personas que lo rodeaban, pero los registros judiciales muestran que, pocos días antes de morir, Ronnie habló directamente con Chau Vu. Le confesó que no confiaba en Antoinette Frank. Ella escuchó esas palabras y jamás las olvidaría. También estaban Ha Vu y Quang Vu, hermana y hermano, hijos de una familia vietnamita inmigrante que había logrado construir un nuevo comienzo desde cero. Su padre, Lean Vu, llegó a Estados Unidos en 1981. 10 años después, en 1991, su esposa y sus hijos pudieron reunirse con él. Juntos abrieron el restaurante Kim An Noodle House,
sobre Bullard Avenue. 4 de sus hijos trabajaban allí todos los días. A tenía 24 años. Era una joven profundamente creyente que ya había contado a su familia su deseo de convertirse en monja católica. Kwong tenía apenas 17 años. Servía como monaguillo en la iglesia católica de Santa Brígida, jugaba fútbol americano en la preparatoria y hablaba abiertamente de ingresar algún día al sacerdocio. No eran nombres más dentro de un expediente, eran personas reales, con sueños, con un futuro por delante. Y Patrick Williams tenía apenas una semana de vida cuando perdió a su padre. Antoinette Renee Frank nació el 30 de abril de 1971 en Opelousas, Luisiana. Era la segunda de 4 hermanos y desde el inicio su vida estuvo marcada por la inestabilidad. Su padre, Adam Frank, veterano de la guerra de Vietnam, recibía tratamiento psiquiátrico a través del Departamento de Asuntos de Veteranos y tomaba medicamentos antipsicóticos. Registros clínicos de octubre de 1973 documentan que él mismo admitió haber golpeado físicamente a su hija de apenas 2 años. Solo 14 días después, otra anotación médica señalaba que las condiciones dentro del hogar estaban empeorando. El Departamento de Asuntos de Veteranos recomendó retirar a los niños de esa casa. Esa recomendación nunca se cumplió. Quienes conocieron a Antoinette durante su infancia la describían como una joven extremadamente reservada. Años después, su madre declaró que su hija simplemente no socializaba con nadie. 2 meses antes de los asesinatos, detectives del Departamento de Policía de Nueva Orleans llegaron a su casa buscando a su hermano, Adam Frank Jr., prófugo de la justicia y acusado de 2 cargos de intento de homicidio, además de violar su libertad condicional. Aún así, Antoinette nunca abandonó una sola meta. Quería convertirse en policía. Durante su adolescencia, ingresó al programa juvenil de policía de Opelousas y posteriormente participó en el grupo Police Explorers Post 560 de Nueva Orleans. Se graduó de Opelousas High School en 1989. El 30 de abril de 1991, presentó por primera vez su solicitud para ingresar al Departamento de Policía de Nueva Orleans. No aprobó la evaluación psicológica, entonces buscó por su cuenta a un psiquiatra privado, obtuvo un informe mucho más favorable y volvió a presentar la solicitud. En el segundo intento, el departamento decidió realizar una nueva evaluación con su propio especialista, el Dr. Philip Scurria. Después de analizar a Frank en 14 características consideradas esenciales para el trabajo policial, la calificó como inaceptable o por debajo del promedio en la mayoría de ellas. Su recomendación escrita fue clara: no contratarla. Pero había más. Entre los documentos de la solicitud aparecía una carta de recomendación con lo que parecía ser la firma del alcalde Sidney Barthélemy. Más tarde, el propio alcalde negó haber firmado ese documento. Además, Antoinette había sido despedida de un Walmart en Opelousas por conflictos de personalidad. Sin embargo, informó al departamento que simplemente había sido transferida. El investigador encargado descubrió todas esas inconsistencias, revisó el expediente completo y aún así la calificó como apta. El 7 de febrero de 1993, el Departamento de Policía de Nueva Orleans le entregó una placa a Antoinette Frank. Todas las señales de advertencia estaban documentadas, todas eran visibles y todas fueron ignoradas. Lo que ocurrió después fue el precio de aquella decisión. Noviembre de 1994, New Orleans East. Antoinette Frank respondió a un reporte por un tiroteo. La víctima era Rogers Lacasse, un joven de 18 años, conocido por vender drogas y con un historial de violencia callejera. La mayoría de los agentes habrían terminado el informe y seguido con su turno. Frank hizo exactamente lo contrario.
En cuestión de semanas, varias personas vieron a Lacasse conduciendo el Ford Torino rojo y blanco de Antoinette. Poco después, apareció dentro de su patrulla oficial, incluso en escenas activas de investigación. Cuando otros policías comenzaron a hacer preguntas, Frank decía que era su aprendiz. En otras ocasiones afirmaba que era su sobrino. En todas las entrevistas oficiales negó cualquier relación sentimental con él. La investigación demostraría más tarde que ambos mantenían una relación sexual. Él tenía 18 años, ella 24. Ella llevaba una placa, él tenía antecedentes penales, y aquello era solo el comienzo. Varios testigos declararon posteriormente que Frank y Lacasse utilizaban su uniforme y su patrulla para detener automovilistas y asaltarlos. No eran rumores, eran testimonios documentados de múltiples personas. Y mientras Antoinette continuó en servicio activo, ninguna de esas denuncias fue investigada formalmente. Luego llegó el 4 de febrero de 1995, exactamente un mes antes de los asesinatos. Lacasse protagonizó un altercado durante una fiesta y sacó una pistola semiautomática TEC-9. El exagente judicial Irving Bryant acudió al lugar para intervenir. Antoinette Frank ya estaba allí, uniformada. Le dijo a Bryant que Lacasse estaba con ella y exigió que lo dejara ir. Bryant nunca fue interrogado oficialmente sobre aquel incidente. Nadie tomó una declaración formal y el departamento jamás abrió una investigación interna. Al día siguiente, el 5 de febrero de 1995, Antoinette Frank entró a un Walmart y compró municiones calibre 9 milímetros. Cuando los investigadores le preguntaron más tarde por esa compra, respondió que no tenía nada de extraño. Después de todo, era policía. Pero había otro detalle. En las semanas previas a los asesinatos, una pistola de 9 milímetros fue retirada de la propia sala de evidencias del Departamento de Policía de Nueva Orleans. La autorización de salida llevaba la supuesta firma del juez Frank Morel, el mismo juez que meses después presidiría ambos juicios por asesinato. El juez negó haber firmado ese documento. Aseguró que su firma había sido falsificada. Esa misma pistola sería utilizada poco después para acabar con 3 vidas. Aquello no fue un robo improvisado, fue un plan cuidadosamente preparado. Antoinette Frank había trabajado en numerosas ocasiones como agente de seguridad en el restaurante Kim Ann Noodle House junto al oficial Ronald Williams. Conocía perfectamente la distribución del lugar. Sabía cómo funcionaba el negocio, conocía las rutinas de la familia y sabía exactamente dónde guardaban el dinero. También sabía que la noche del 3 de marzo de 1995 había $10,000 en efectivo dentro del restaurante, reservados para unas obras de plomería y la ampliación del estacionamiento. Había recorrido ese edificio decenas de veces. Sabía exactamente dónde buscar. El plan tenía 2 piezas. Frank era quien abriría el camino. Lacasse sería quien ejecutaría la violencia. Ella podía atravesar la puerta principal sin despertar sospechas. Él se encargaría de lo que siguiera. También sabía que Ronald Williams estaría armado y trabajando esa noche como guardia de seguridad. Por eso Lacasse fue colocado específicamente para interceptarlo. Durante una de sus visitas al restaurante esa noche, Frank tomó la llave de la puerta principal sin que Quoc Vu se diera cuenta. Los registros judiciales establecen que lo hizo de manera deliberada. Horas después utilizaría esa misma llave para volver a entrar al restaurante durante la madrugada. Las pruebas balísticas confirmarían posteriormente que la pistola de 9 milímetros vinculada a aquella orden falsificada fue el arma utilizada en los 3 asesinatos. Pero había algo que Antoinette no sabía. Ni ella ni Lacasse imaginaron que Chau Vu había visto entrar por tercera vez esa noche el Ford Torino rojo y blanco al estacionamiento.
En ese instante recordó exactamente la advertencia que Ronnie Williams le había hecho días antes. Sin decir una sola palabra, tomó los $10,000 que estaban sobre una mesa y los escondió dentro del horno de microondas. Después esperó. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este caso es diferente a cualquier otro que hayamos presentado en este canal. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿El sistema le falló a Ronnie Williams desde el momento en que contrató a Antoinette Frank o mucho antes? Leo cada uno de sus comentarios. Ahora volvamos a la historia, porque lo que ocurrió después parece imposible de creer. 9 de la noche, 3 de marzo de 1995. Antoinette Frank seguía cumpliendo su turno habitual en la estación del 7º distrito. Tomó el teléfono y llamó al restaurante Kim An. Chow Wu contestó. Frank preguntó si necesitaban seguridad esa noche. Chow le respondió que Ronnie Williams ya estaba allí. Frank no dijo nada más. Colgó. Que Ronnie estuviera trabajando no iba a detenerla. Simplemente tendría que encontrar la manera de hacerlo. A las 11 de la noche terminó su turno. Salió de la estación, fue a su casa, se quitó el uniforme y recogió a Rogers Lacaze. Los dos subieron al Ford Torino rojo y blanco y condujeron hasta el Kim Han Noodle House sobre Bullard Avenue. Era la primera visita de la noche. Frank entró sola. Lacaze permaneció en el automóvil. Pidió bebidas frías. Conversó con la familia Wu y también con el oficial Williams. Se mostraba relajada, amable, completamente normal. En algún momento hizo pasar brevemente a Lacaze y lo presentó como su sobrino. Les dijo que después irían a ver una película de medianoche. Terminaron sus bebidas y se marcharon. Fue durante esa visita cuando tomó la llave de la puerta principal sin que Kwok Wu lo advirtiera. Aproximadamente a las 12:15 de la madrugada, ya en el 4 de marzo, Frank volvió a llamar al restaurante. Hizo un pedido de comida. Poco después regresó junto a Lacaze para su segunda visita. Comieron, hablaron con la familia y volvieron a irse. Tras su salida, Nojet Gwyn, la madre de la familia Wu, decidió cerrar antes de lo habitual. Había sido una noche tranquila. Antes de marcharse, dejó $10,000 en efectivo sobre una mesa del área de empleados. Era dinero destinado a futuras reparaciones de plomería y a ampliar el estacionamiento. Después, dejó el restaurante a cargo de sus hijos y de Wu Wu, una mesera que llevaba años trabajando con la familia. Poco antes de las 2 de la mañana, Chow Wu estaba en la cocina cuando miró hacia el estacionamiento. El Ford Torino rojo y blanco acababa de regresar por tercera vez. Recordó cada palabra que Ronnie Williams le había dicho. Sin hacer ruido, tomó los $10,000 y los escondió dentro del microondas. Después esperó. Frank utilizó la llave robada para abrir la puerta principal. Entró rápidamente. Ordenó a Chow, Kwok y Wu Wu que fueran hacia la cocina. Ronald Williams, que estaba sentado en un banco del área del comedor, se levantó para seguirlos. Nunca llegó. Lo que ocurrió durante los siguientes 4 minutos cambiaría sus vidas para siempre. Lacaze ya estaba esperando en la parte trasera del edificio. Interceptó a Ronnie antes de que alcanzara la puerta de la cocina. Disparó 3 veces con la pistola de 9 milímetros. Ronald Williams II, de 25 años y padre desde hacía apenas una semana, murió sobre el piso del restaurante que había sido contratado para proteger. Dentro de la cocina, Chow reaccionó de inmediato. Empujó a Kwok y a Wu Wu hacia la cámara frigorífica. Cerró la puerta, apagó la luz. Desde una pequeña ventana de vidrio, observó cómo Antoinette Frank recorría la cocina con el arma de Lacaze en las manos, buscando el lugar donde normalmente guardaban el dinero. También tomó el teléfono inalámbrico del restaurante. Nadie que siguiera dentro del edificio podía pedir ayuda. Ha Wu y Kwon Wu no alcanzaron a entrar al refrigerador. Frank y Lacaze los enfrentaron en la cocina.
Querían saber dónde estaba el dinero. Ninguno de los dos lo sabía. Frank golpeó a Kwong intentando obligarlo a hablar. Como no obtuvo respuesta, comenzó a registrar la cocina ella misma. Finalmente encontró los $10,000 escondidos dentro del microondas. Después vinieron los disparos. Ha-Vu, de 24 años, murió allí mismo. Kwong-Vu, de 17, también fue asesinado. La misma pistola, el mismo gatillo, 3 víctimas, una sola noche. Después, abandonaron juntos el restaurante. Frank llevó a la casa hasta el departamento de su hermano en Gretna. Unos 45 minutos después de salir del Kim-An, la casa utilizó la tarjeta Chevron robada a Ronald Williams en una gasolinera ubicada a solo 3 cuadras de ese apartamento. Compró $15 en combustible. Frank regresó al 7º distrito. Poco después, el radio policial transmitió el aviso. Oficial abatido. Restaurante Kim-An, Bullard Avenue. Frank dio la vuelta con el vehículo. A la 1:52 de la madrugada, los oficiales Wayne Favre y Reginald Jacks llegaron en una segunda patrulla. Una tercera unidad apareció segundos después. Mientras se acercaban al restaurante, Chow-Vu salió corriendo para encontrarse con ellos. Justo detrás de ella apareció Antoinette Frank. Vestía nuevamente su uniforme completo y se presentó ante los oficiales como una agente que acababa de responder al llamado. Ya estaba allí, ya estaba interpretando su papel y confiaba en que nadie descubriría la verdad. Mientras las patrullas iluminaban el lugar con sus torretas, Frank permanecía afuera del restaurante, fingiendo ser una oficial más en la escena. Entonces, frente a la agente, Yvonne Favre se acercó a Chow-Vu y le hizo una pregunta. ¿Qué pasó? Chow la miró directamente y le respondió con la verdad. Ella había estado allí. Sabía exactamente lo que había ocurrido. Ese intercambio quedó registrado en los expedientes del caso. Poco después, llegaron los detectives Eddie Rance y Marco Dema, quienes asumieron el control de la investigación. Separaron a Frank y a Chow-Vu, las sentaron en mesas distintas dentro del restaurante y comenzaron a interrogarlas por separado. La versión de Antoinette empezó a desmoronarse casi de inmediato. Su relato cambiaba. Los detalles no coincidían. Entonces, el detective Rance le presentó un hecho imposible de explicar. La puerta trasera del restaurante estaba cerrada por dentro. Ningún atacante podía haber entrado o escapado por ese lugar. Confrontada con esa evidencia, Frank modificó completamente su historia. Por primera vez mencionó el nombre de Rogers Lacasse, pero aún quedaba otro problema. Ella había asegurado que estaba desarmada. Sin embargo, durante la revisión le encontraron un revólver calibre .38 completamente cargado. Al mismo tiempo, en Gretna, Lacasse decía a los investigadores que había pasado la noche jugando billar. Los detectives localizaron al propietario del salón. Su respuesta fue inmediata. Lacasse nunca estuvo allí. 2 versiones, ninguna creíble. Además, había un detalle imposible de ignorar. Durante todo ese tiempo, Frank llevaba un radio policial completamente funcional dentro de su automóvil. Nunca pidió ayuda. Jamás transmitió un solo mensaje. Ese hecho la acompañaría hasta el corredor de la muerte. La evidencia reunida aquella noche en el Kim-An fue contundente. Las pruebas balísticas confirmaron que Ronald Williams, Ha-Vu y Kwong-Vu fueron asesinados con la misma pistola de 9 milímetros. Una huella de bota encontrada en la escena coincidía con las botas reglamentarias de Antoinette Frank. También se halló sangre en su ropa. Frank fue trasladada a la jefatura de policía. Frente a ella colocaron una grabadora. Comenzó a rendir una declaración formal. Admitió que Lacasse había matado a Ronald Williams. También admitió haber disparado contra Ha y Kwong-Vu. Su explicación fue que Lacasse la había obligado a hacerlo bajo amenaza de muerte.
Según dijo, le apuntó con un arma a la cabeza y no tuvo otra opción. Los investigadores insistieron en una pregunta, una que nunca pudo responder. Su radio policial funcionaba perfectamente, podía comunicarse con todas las unidades del distrito y aún así, en ningún momento pidió ayuda, ni una sola transmisión. La utilización de la tarjeta Chevron de Ronald Williams también quedó plenamente confirmada. La propia gasolinera registró la compra realizada por Lacasse menos de una hora después de los asesinatos. La mañana del 4 de marzo de 1995, el alcalde Mark Morial y el superintendente de policía Richard Pennington comparecieron ante la prensa. Ambos se mostraban visiblemente afectados. Pennington confirmó que el móvil había sido el robo y que del restaurante se había sustraído una cantidad aún no determinada de dinero. Ese mismo día, Ronald Williams padre y su hijo Sean fueron fotografiados al salir del tribunal tras las primeras diligencias judiciales. Mientras tanto, dentro del Kim An, una familia intentaba comprender cómo dos de sus hijos jamás salieron con vida de la cocina donde habían trabajado durante años. Lacasse tampoco logró mantenerse libre por mucho tiempo. Antes del amanecer, los investigadores lo detuvieron en el departamento de su hermano, en Gretna. Su coartada ya había quedado destruida. El propietario del salón de billar confirmó que nunca estuvo allí, y la tarjeta Chevron de Ronald Williams lo ubicaba en una gasolinera cercana apenas 45 minutos después de los homicidios. Fue arrestado. Frank ya estaba bajo custodia. El 28 de abril de 1995, un gran jurado del distrito de Orleans acusó formalmente a Antoinette Frank y Rogers Lacasse de 3 cargos de asesinato en primer grado. Las pruebas dejaban muy poco espacio para la duda. La confesión grabada de Frank, las pruebas balísticas que vinculaban la misma pistola con los 3 asesinatos, la huella de sus botas, la sangre en su ropa, la llave robada del restaurante, el teléfono inalámbrico retirado para impedir cualquier llamada de auxilio, el radio policial que nunca utilizó, y la tarjeta de crédito del oficial Ronald Williams usada por Lacasse después del crimen. Sin embargo, una pregunta nunca obtuvo una respuesta definitiva. La pistola utilizada en los asesinatos había salido de la propia sala de evidencias del departamento de policía mediante una orden con una firma judicial falsificada. ¿Cómo llegó esa arma desde una bodega policial hasta las manos de los responsables? El juicio nunca logró aclararlo y esa incógnita sigue abierta hasta hoy. Los procesos judiciales avanzaron rápidamente. Las pruebas eran abrumadoras. Rogers Lacasse fue juzgado primero. El juicio se celebró entre el 17 y el 21 de julio de 1995. La fiscalía presentó el caso de forma meticulosa. La evidencia más contundente era sencilla. Había utilizado la tarjeta Chevron de Ronald Williams pocos minutos después de que 3 personas fueran asesinadas. El jurado lo declaró culpable. Fue condenado a muerte. El juicio de Antoinette Frank comenzó el 5 de septiembre de 1995 ante el mismo juez, Frank Morel. En los primeros días del proceso, el jurado recorrió el interior del Kim An Noodle House. El detective Marco Dema les mostró la cocina y el lugar exacto donde fueron encontrados Ha y Kwon Vu. Después regresaron al tribunal. Entonces reprodujeron la confesión grabada, la voz de Antoinette Frank, describiendo lo que había hecho. Su abogado defensor, Robert Jenkins, había citado a 39 testigos. No llamó a declarar a ninguno. Durante su alegato final, responsabilizó por completo a Lacasse. No presentó pruebas sobre la infancia de Frank. No habló del abuso documentado por parte de su padre. No mencionó su historial psicológico. Ni una sola palabra. La respuesta de la fiscal Elizabeth Thiel fue directa. Durante todo el ataque, Frank llevaba un arma cargada
también tenía un radio policial completamente operativo. No utilizó ninguno de los dos. Nunca intentó detener los asesinatos. Jamás pidió ayuda. El jurado salió a deliberar. 22 minutos después regresó, culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. En ese momento, fue el veredicto más rápido emitido en un caso de pena capital en la historia de Nueva Orleans. Al día siguiente, el mismo jurado deliberó durante 45 minutos antes de recomendar la pena de muerte. El 20 de octubre de 1995, el juez Frank Morel condenó formalmente a Antoinette Frank a morir por inyección letal. El caso de Rogers Lacasse, sin embargo, tomaría otro rumbo. En 2015, un juez anuló su condena al descubrirse que uno de los miembros del jurado había ocultado que pertenecía a las fuerzas del orden. Esa decisión fue revocada al año siguiente por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Luisiana en 2019. Finalmente, mediante un acuerdo posterior a la condena, su sentencia de muerte fue sustituida por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rogers Lacasse sigue vivo. Permanece en una celda, pero sigue vivo. El 20 de octubre de 1995, Antoinette Frank fue trasladada al Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, en St. Gabriel. Desde ese día, se convirtió en la única mujer en el corredor de la muerte del estado. Ha ocupado ese lugar durante 30 años. Su condena quedó firme en 2008. Poco después, su equipo legal presentó una solicitud de revisión posterior a la condena. En julio de 2009, entregaron un escrito complementario con 18 argumentos para solicitar un nuevo análisis del caso. 15 años más tarde, en julio de 2024, presentaron un segundo documento con 6 reclamaciones adicionales. Sus abogados sostienen que Rogers Lacasse la obligó a participar bajo la amenaza de un arma y que nunca actuó como una cómplice voluntaria dentro del restaurante Keyman. 3 especialistas independientes, la doctora Sarah Dand, la doctora Leslie Leowitz y el doctor Frederick Sauter, la evaluaron por separado. Los 3 llegaron a conclusiones similares. Antoinette presentaba trastorno de estrés postraumático y trastorno de personalidad dependiente, ambos relacionados con los abusos prolongados que sufrió durante su infancia. Además, 2 de los jurados originales firmaron declaraciones bajo juramento afirmando que, si durante el juicio hubieran escuchado pruebas sobre su estado de salud mental, habrían votado por cadena perpetua y no por la pena de muerte. Su defensa también sostiene que la Fiscalía poseía evidencia que apuntaba directamente a la responsabilidad de Lacasse, evidencia que los propios fiscales calificaban como relevante y que nunca fue entregada a la defensa. Pero la postura del Estado no ha cambiado. El 28 de abril de 2025, la Fiscalía presentó objeciones procesales. Argumentó que el intervalo de 15 años entre la solicitud original y el escrito complementario de 2024 había afectado gravemente su capacidad para responder. Algunos testigos habían fallecido. Parte de la evidencia ya no existía. Varios registros habían sido destruidos con el paso del tiempo. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, declaró públicamente: «Es una terrible injusticia para las víctimas y sus familias. Si vamos a tener pena de muerte, entonces debemos poder aplicarla». La Corte Suprema de Luisiana resolvió por unanimidad que, antes de analizar cualquiera de los nuevos argumentos presentados por la defensa, un tribunal debía celebrar una audiencia específica para decidir si esas reclamaciones podían admitirse debido al tiempo transcurrido. En 2023, la solicitud de clemencia de Antoinette Frank llegó formalmente ante la Junta de Indultos. Fue uno de apenas 5 casos aceptados para audiencia ese año. El entonces gobernador John Bell Edwards ya había manifestado públicamente su oposición a la pena de muerte.
La votación terminó empatada, 2 votos contra 2. En Luisiana, un empate equivale a una negativa. Uno de los integrantes de la Junta, Alvin Roche Jr., explicó que votó en contra debido al historial disciplinario de Frank dentro de prisión y a la posibilidad de que, en algún momento, pudiera obtener libertad. En 2025, Luisiana llevó a cabo su primera ejecución en 15 años. Antoinette Frank no estaba entre los condenados programados. Sus apelaciones seguían activas y, legalmente, impedían fijar una fecha para su ejecución. Hasta hoy, no existe una fecha programada, y mientras esos recursos continúen abiertos, no puede establecerse ninguna. Desde 1995, Ronald Williams padre ha asistido a cada audiencia relacionada con este caso. A todas, sin faltar a una sola. Después de los asesinatos, Ann Vu reconstruyó el restaurante Kim An. En 2005, el huracán Katrina destruyó por completo el local de Bullard Avenue. Él volvió a empezar. Lo reconstruyó una vez más. Hoy, el Kim An Noodle House continúa funcionando en Harahan. Aquella familia llegó a Estados Unidos sin nada. Construyó un negocio con años de esfuerzo. Perdió a 2 de sus hijos dentro de ese mismo lugar. Y aún así, siguió adelante. Eso dice mucho de quiénes son. Chao Vu ha contado públicamente que lo ocurrido la madrugada del 4 de marzo de 1995 la acompañará durante el resto de su vida. Confió en la advertencia de Ronnie Williams. Escondió el dinero. Logró poner a salvo a 2 personas dentro de la cámara frigorífica, pero también vio morir a 2 de sus hermanos a través de una pequeña ventana de vidrio. Ha cargado con ambas cosas todos los días desde entonces. Christopher Williams tenía 6 años cuando asesinaron a su padre. Su hermano Patrick apenas tenía una semana de nacido. Los 2 crecieron sin él. El fiscal Glenn Woods conserva hasta hoy una fotografía de Ha y Kwon Vu en su oficina. La fiscal Elizabeth Till ha dicho que estos 2 juicios fueron los más difíciles de toda su carrera. 3 víctimas, 3 familias, una placa que nunca debió ser entregada, y una mujer que ha pasado 3 décadas en una celda sosteniendo que nunca eligió participar en aquellos hechos. Mientras tanto, los hijos de Ronald Williams han vivido esas mismas 3 décadas sin su padre. La respuesta sobre qué significa realmente la justicia en este caso queda en manos de cada uno. ¿Qué momento de esta historia te impactó más? ¿Los errores que permitieron que Antoinette Frank ingresara al departamento de policía? ¿Lo que ocurrió dentro del restaurante durante la madrugada del 4 de marzo? ¿O las 3 décadas de batallas judiciales que siguieron? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Cada semana publicamos nuevos casos completamente documentados aquí, en el canal. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación no querrás perdértelo.